El tiempo ha pasado, pero ciertamente cuando el tiempo pasa juntamente con una presencia tan hermosa de Dios, yo no sé usted, pero yo quisiera pausar el tiempo y simplemente quedarme allí en medio del mover de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Vamos de esa forma a entrar inmediatamente en la palabra. Y este tema ha estado rondando en mi mente, en mi espíritu, y le he dado vuelta de arriba abajo, de abajo arriba, por ya hace varias semanas. Y la semana pasada, hablando con el pastor y los muchachos, me parece que fue el martes pasado, pues dijimos, vamos a avanzar adelante con este tema. Y el día de ayer me pasaron cosas muy interesantes. En la mañana iba con la pastora Rebeca y las niñas a desayunar. Y camino al restaurante donde íbamos a desayunar, vemos una camioneta que se nos para al lado. Y de punta a punta, de frente a atrás, decía absoluto. Luego en la tarde fui a una tienda con Rebeca. Y cuando entro con la niña a la tienda, estamos viendo unos perfumes y demás. Y ella está atacando porque Rebeca es adicta a los perfumes. Y ella entiende que ella ir a una perfumería conmigo es como ir a un parque. Y está hablando ahí con el vendedor y le está pidiendo que le des muestra de los perfumes y no sé qué. Y cuando yo me volteo a regañarla para que deje de pedir muestras, veo una línea entera también de un perfume que decía absoluto. Y le comentaba en la noche ayer a los pastores, estábamos hablando y le decía que ciertamente había regocijo en mi corazón, porque significa que hay una palabra de Dios para esta casa en esta mañana, amén. Hay una palabra, desde que llegamos el día de hoy, hemos sentido una presencia poderosa y definitivamente hay una palabra de Dios. Así que las personas también que nos visitan en el live, sean bendecidos, conéctense, entren en esta atmósfera para que puedan ser bendecidos, amén. Vamos a entrar al sermón de esta mañana, redundante, ¿verdad? Nuevamente, absoluto es el tema que el Señor nos ha dado. Y esta palabra a mí me llama poderosamente la atención por muchos factores, pero uno de ellos es que la palabra absoluto engloba muchas definiciones en diferentes ámbitos. Y cuando yo escuchaba la palabra absoluto, naturalmente yo siempre me iba por el lado matemático. Yo no sé ustedes, pero al menos yo recuerdo mucho latentemente, no sé si era porque me costó aprenderme ese tema o ese subtema, pero recuerdo mucho cuando me dieron los números absolutos y demás y todo eso, y no sé, por inercia, siempre que escucho este término como que me lleva a pensarlo en lo matemático. Pero de lo que también me sorprende es las definiciones que tiene en todos los otros géneros. Cuando se trata de la definición que contiene absoluto en la Biblia, cuando se trata de la definición que contiene absoluto en lo que sería lo literario o las diferentes lenguas. Pero lo que cada una de estas definiciones tiene en común es que absoluto engloba que no hay espacio para error. Absoluto engloba que no hay espacio para parcialidad, que no hay espacio para dudas, que no hay espacio para muchas otras cosas que coincidencialmente en nuestra humanidad siempre nos atacan. Absoluto engloba muchas cosas que coincidencialmente nosotros nos apartamos de o no hacemos por razón A. Y cuando pensamos, a mí esta alabanza me fascina, me encanta, y cada vez que la escucho me ministra poderosamente, porque describe perfectamente cada característica de Jesús en la tierra, describe también perfectamente cada característica de Jesús aun cuando ascendió al cielo, pero más importante, describe cada característica de Jesús y la razón por la cual usted y yo debemos seguirlo. La canción describe de una forma majestuosa unas características que son imposibles de encontrar en ningún otro ser. Describe características que no sé usted, pero a mí automáticamente, creyendo o no creyendo, me invitarían a creer en esa deidad o en ese Dios, porque me está comparando ese Dios con cosas sumamente poderosas que humanamente le hemos dado el poder. Se los rompo.
Habla del sol, usted y yo le hemos dado suma importancia al sol. Habla de sabiduría, usted y yo le hemos dado suma importancia a la sabiduría. Habla de salud, usted y yo le hemos dado suma importancia a la salud. Y usted me pudiera decir, ¿cómo puede usted estar tan seguro de eso, pastor? Se lo explico. Muchos de ustedes, o a lo mejor no todos, pero yo le hablaré de mi propio ejemplo. En las pocas ocasiones que a mí me ha tocado ir al médico, el médico viene, me da un análisis o un diagnóstico y yo, sin conocer al médico, le creo. Usted se monta en un avión y usted, sin conocer al piloto, usted se monta confiado. Usted se monta en un taxi, usted sin conocer al chofer, usted se monta confiado. Entonces hemos importantizado esas cosas mínimas en la tierra que naturalmente en muchas ocasiones nos alejan de Dios, teniendo a un Dios absoluto, y no nos acercamos a ese Dios. Entonces hemos importantizado lo que no es importante y le hemos restado importancia a Dios. Y la palabra absoluto, aunque engloba lo que sería, ¿verdad?, tener y no tener, más, menos y demás, pero también habla mucho de fe. Yo me gozaba cuando la pastora tocaba la enseñanza, ¿verdad?, de Elías con esta viuda, porque para uno reconocer que Dios es absoluto, uno tiene que tener una fe cimentada, fuerte, y una fe que sea inmovible, algo inquebrantable. Y para usted poder obtener eso, prácticamente está teniendo que tener la esencia de Dios, porque dice la Biblia que Dios es inmutable. Entonces su misma descripción te lleva también a ti a tener la misma descripción como creyente. Y cuando lo vemos desde esta perspectiva, yo siento que nos ayuda a entender un poquito más el por qué tanto a veces se nos dificulta seguirlo, pero también debería de ayudarnos a entender la gran recompensa que hay si logramos seguirlo. Y cuando hablo de seguirlo, yo no me refiero al concepto erróneo que tienen afuera del cristiano que no se goza, del cristiano que no baila, del cristiano que no se ríe, del cristiano que no comparte, del cristiano que no va al restaurante. Gracias a Dios que no me conocen, porque si no, ¿qué hereje fuera? Pero tienen concepto tan errado de lo que sería un creyente. Y es porque no nos enseñaron a un Dios absoluto. Y es porque nuestra diminuta mente no puede comprender el concepto del absolutismo de Dios, porque nuestra mente, por inercia, siempre se quiere ir a la duda, siempre se quiere ir a lo negativo, siempre se quiere ir a lo malo. Pero en esta mañana yo creo que el Señor ha encomendado a esta casa que cambiemos ese pensamiento de todo lo que es opuesto al Dios absoluto que tenemos. Vamos a utilizar como verso clave en esta mañana un texto que se encuentra en Isaías, en su capítulo 44, verso 6. Si me quieren acompañar, Isaías 44, verso 6. Cuando lo tengan ya saben qué decir. Poderoso Dios. Isaías 44, 6. Y estaré leyendo en la Reina Valera en esta mañana. Y le voy a leer una palabra que nos va a ayudar un poquito más adelante también de la versión hebrea, pero de la Reina Valera dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice su palabra: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Puede tomar sus asientos. Padre, me encomiendo en tus manos. Habla a este pueblo, Señor. Quita de mí toda humanidad, todo ego, Padre. Y que la palabra que salga de este altar sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia que lo cree dice: en este texto que vamos a utilizar como plataforma base para la disertación de esta mañana, hay muchas cosas, y aunque no nos vamos a enfocar en la historia que relata Isaías 44, sí hay algo poderoso en este texto, y es que este texto se rompe en varias ocasiones. En el hebreo el texto dice: así dice Yahweh, el Rey de Israel y su Redentor, Sebaot. Yo soy el primero y yo soy el último, aparte de mí no hay Elohim. La razón por la que este texto es sumamente interesante es porque este texto hace varios aclarandos. Si usted me pudiera preguntar, ¿pero por qué? Porque en la Reina Valera sigue diciendo: Jehová, Rey de Israel, Redentor, Jehová, Jehová, Jehová. Y usted pudiera verlo de esa forma tan lineal, que simplemente sigue repitiendo el mismo nombre, pero no. Aquí hay algo muy interesante, y es que aún en la misma Reina Valera dice Jehová, Rey de Israel, y luego utiliza la palabra Redentor. ¿Por qué aprieta cuando utiliza la palabra Redentor? Porque la palabra Redentor está directamente conectada a la figura de Jesús en la Biblia entera.
La palabra redentor nunca se refería a Jehová simple y llanamente, porque el trabajo de Jehová nunca fue redimir su propia creación. Entonces, cuando esta palabra nos habla de un redentor y sigue diciendo yo soy el postrero, o sea que me está hablando de lo que viene luego, esta palabra está yendo directamente a lo que va a ser Jesús, y más que eso está hablando de su misión en la tierra. Y su misión va directamente a ser un Dios absoluto y mostrarse absoluto para con nosotros, para que no haya espacio ni capacidad para error, duda o nada o ninguna otra cosa que nos pueda afectar nuestro caminar cuando le creemos. Pero ¿qué sucede? Cuando habla de Sebaot y habla de esta palabra también va relacionada muy directamente a los colgantes en el talit. Va ligada muy directamente al compromiso o el mandamiento que hubo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios. Usted me pudiera decir, pero ¿y esto qué tiene de interesante? Bueno, yo le explico. Y es que vamos a conocer el término absoluto a través de una historia en la Biblia. Y esta historia va a ser la mujer del flujo de sangre. Usted me pudiera decir, pero pastor, de nuevo la mujer del flujo de sangre. Te explico, de nuevo va a ser porque esta mujer conoció al Dios absoluto que usted y yo deberíamos de conocer. Esta mujer fue una de las pocas personas en la Biblia que siguió a Dios como un Dios absoluto. Y usted me pudiera decir, ¿pero por qué? Porque esta mujer siguió a Dios entendiendo que ya no había nada. Esta mujer siguió a Dios entendiendo que ya no había ninguna otra solución. Y esta mujer plasmó un ejemplo para nosotros el día de hoy, que cuando busquemos a Dios tiene que ser buscando a Dios incondicionalmente, porque no importa qué otra cosa hagamos, humanamente hablando, vamos a poder obtener los resultados que solamente Dios nos puede dar para nosotros. Y cuando lo analizamos desde el verso de Isaías, el libro entero contiene demasiadas profecías y demasiadas alegorías y premisas hablando de Jesús. Pero este texto en sí es sumamente poderoso porque está englobando el poderío y el absolutismo que Dios en sí engloba. Está hablando de Dios desde la perspectiva de Rey único y de simplemente Dios. Está hablando de la perspectiva de Dios o de Jesús como redentor, como el que redime, como el que quita de nosotros el pecado y lo malo. Está hablando de Él como el primero, como el alfa, como el inicio, como lo que da comienzo, como lo que arregla, como lo que establece, como lo que crea. Se pone como el postrero, lo último que va a pasar, la solución a lo que va a suceder, y termina diciendo, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí, ahí está hablándome nuevamente de que fuera de Él no hay espacio para ninguna otra cosa, y me lleva al texto original de que Él es simple y llanamente un Dios absoluto. Cuando lo vemos desde esta perspectiva y nos adelantamos y para el texto de la mujer me voy a ir a Marcos y analizamos Marcos, y la historia de esta mujer se encuentra en el capítulo 5 a partir del verso 24. Me puede seguir en su Biblia si así desea. Marcos 5 del 24 al 34, y vamos a analizar la vida o la acción de esta mujer desde una perspectiva muy lógica a lo que debiese seguir un creyente cuando decide seguir los pasos de Cristo. Poderoso Dios. E inicia el verso 24 de la siguiente forma: fue pues con él y le seguía una gran multitud. Cuando habla de él, habla de Jesús. Y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Aquí hay algo muy importante y vamos a ir leyendo el texto de una forma pausada. Y es que lo primero que tenemos que hacer para poder tener algún tipo de éxito en nuestro caminar con Dios es que tenemos que primeramente tener un encuentro con el reconocimiento. Esta historia en el verso 24 inicia haciendo una introducción de la situación que había sucedido con esta mujer. Y usted me pudiera decir, y más, ¿verdad?, en el caso de los hombres que se encuentran en la nave, bueno, es que yo no tengo flujo de sangre, y yo estoy muy de acuerdo, pero yo quiero invitarle a usted el día de hoy a que nos salgamos un poco de la historia literal de lo que enseña la Biblia y lo llevemos a nuestro día a día.
Lo que la historia está diciendo es, el problema de esta mujer era el flujo de sangre, pero el problema que a usted o a mí nos azota son múltiples y tienen diferentes nombres. Podemos hablar de muchos y por nombrar algunos rápido, hablamos de deudas, hablamos de dudas, hablamos de problemas de salud, hablamos de problemas de disciplina, de problemas de mantenernos enfocados en alguna cosa. Hay múltiples cosas que pudieran ser el flujo de sangre de usted o mío al día de hoy. Y esto es lo que está hablando. Esta mujer tenía 12 años lidiando con eso. Yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos más de 12 años lidiando con situaciones que no le podemos dar un final. Y es lo que está hablando. Y se nos hace muy sencillo enfocarnos en el problema de otros. Se nos hace muy sencillo mirar la pequeña paja de otro antes de ver la viga nuestra. Y esto pasa en la historia. Muchas veces leemos la Biblia de una forma tan lineal y con una actitud de que juzga bastante. Y leemos y decimos, estas personas tan incoherentes, estas personas tan insensibles, tuvieron la oportunidad de tener a Jesús de cerca y no cambiaban. Pero déjame te digo, si la ves como un espejo, te vas a dar cuenta que los problemas simplemente tenían otro término, pero el mismo problema que tienes tú lo están enfrentando de una forma igual y todavía peor, porque entonces el día de hoy tienes la oportunidad de tener el Espíritu Santo y aún sigues batallando con esa misma cosa por año y no puedes detener que esto pase. Y cuando lo vemos desde este espejo y vemos la Biblia como un espejo y no simplemente como un libro lineal, podemos entender que usted y yo nos encontramos en esa misma situación de ese flujo. Simplemente cámbiale el flujo a sangre, póngale otro nombre ahí en su mente y en el resto de la duración de la prédica vamos a imaginarnos cómo podemos darle fin a ese flujo. Y esto es lo que sucedía. Esta mujer, cuando la Biblia hace esta introducción, recuerdo cuando la pastora Rebeca dio el estudio acerca de esta mujer y explicaba todo lo que sucedía o todo el contexto histórico y cultural respecto a la situación que ahí pasaba. Y a mí lo que más me sorprende es toda la inversión humana que esta mujer hizo. Y yo me vi en ese espejo por muchas razones. En mi caso, pudiera también decirse que mi mayor bendición a los ojos de los demás serían los negocios, pero también es mi talón de Aquiles. Y yo puedo hablar de un sinnúmero de ocasiones en donde negocios que se supone que tenían que ser un éxito rotundo fracasaban. Negocios que se supone que tenían que ser varios ceros a la derecha fracasaban. Porque por una sola razón, porque el flujo de sangre no había sido detenido por el maestro. Y es lo que sucede cuando hacemos planes fuera del absolutismo de Dios para con nuestra vida. No podemos esperar ningún éxito, no hay garantía alguna, porque dentro de nuestra humanidad no existe lo que es el absolutismo de Dios, sino que existe la parcialidad humana. Y dentro de esa parcialidad humana, explica Pablo en otros libros, que la carne quiere, y nosotros tenemos una lucha constante con someter nuestra carne a lo del Espíritu. Y yo le hablo de mi experiencia. Si a mí en muchas de esas ocasiones me dicen, si esperas un poquito más, el Señor se va a encargar de que eso suceda, mi respuesta probablemente hubiese sido, no te creo, no lo voy a hacer, porque ciertamente queremos emplearnos primeramente en lo que nuestra mente nos dice que es correcto, antes de emplearnos en lo que el Espíritu nos dice, espera. Y esto es lo que sucedía. Imagínense que esta mujer gastó ahorros, y yo por eso le digo que quiero que nos salgamos un poco, porque váyase un poquito más lejos. ¿Qué trabajaba esta mujer para poder tener dinero? Recuerde que en la antigüedad una mujer con un flujo era una mujer desechada. Entonces, ¿qué esta mujer trabajaba para no poder ser desechada, para poder ahorrar dinero e invertirlo en doctores y no tener solución? ¿Qué humillaciones esta mujer podía pasar? Porque es muy sencillo decir, bueno, yo voy a trabajar, voy a ahorrar 5, 6, 7, 10 años para hacer ese sueño que tanto yo quiero en esta tierra, pero usted no va a tener ni las persecuciones ni los problemas que tendría una persona que es naturalmente rechazada por la sociedad. Entonces, cuando lo vemos de esa perspectiva, estamos hablando desde nuestro privilegio. Por eso se nos hace tan fácil muchas veces ser indolentes con los demás. Por eso se nos hace tan difícil muchas veces ser fríos, ser secos, no amar al prójimo, porque estamos hablando desde nuestro privilegio. Ayer, mientras pasaba esta lluvia y la gran tormenta que sucedía, mientras manejábamos a mi casa, yo pensaba en algo y yo decía, wow, qué gran comodidad. Yo dije en forma de broma cuando nos encontramos esperando que la lluvia parara, wow, si yo sé eso, me hubiese traído el carro de mi esposa mejor. Y yo pensaba cuando íbamos de camino a mi casa, yo decía, wow,
yo estoy diciendo o alabando o siendo célebre de mi gran conocimiento en decir, wow, si yo sé que viene este problema, yo lo resuelvo porque tenemos un vehículo mucho más alto y está preparado para este tipo de situaciones. Y lo que venía a mi mente era, ¿y qué tal con esas personas que no tienen ningún tipo de solución? ¿Qué tal con esas personas que probablemente no están diciendo, si esta lluvia para, puedo hacer tal cosa, sino que están diciendo, quiero que esta lluvia pare para ver dónde están mis familiares? Quiero que esta lluvia pare para ver nuevamente qué pasó con el techo de mi casa. Quiero que esta lluvia pare para ver si tengo sustento nuevamente. Esta tormenta azotó República Dominicana por 5 días, ahora va de camino a Jamaica y ha dejado estragos. Y así podemos ver muchas otras historias. Daniel me comentaba ayer de la situación que sucedió en María, que duró meses, y me comentaban de otras cosas. Y yo decía, ¿qué tan indolente podemos ser de minimizar nuestro problema desde el privilegio tan grande que el Señor nos ha permitido y no ponernos en la situación de los demás? Y cuando lo vemos de esa forma, rápidamente podemos cambiar nuestro chip respecto a esta mujer y no mirarlo como una mujer que se arriesgó, una mujer que irrumpió reglas, sino mirarlo como una mujer que tuvo que tener un encuentro en un momento y decir, ya basta, es suficiente, yo necesito tener un encuentro con este Dios absoluto para que mi situación pueda tener un stop. Y lo primero que tiene que suceder para que esto pase y poder tener nosotros un beneficio siguiendo a este Dios que reconocemos que ya es absoluto, es reconocer esta situación. Porque si lo vemos como lo narra la historia, dice en el verso 27 que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. En el verso 28 hay algo muy importante, y es que dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Pero aquí hay un problema, y no es un problema, sino es simplemente un error de traducción. Es que siempre hemos conocido este texto como que la mujer quería tocar el borde de su manto. Tenemos incluso una alabanza, si tan solo, bueno, yo no canto, soy del pastor, pero usted entiende cuál alabanza es esa. Tan solo tocar el borde de su manto. Pero ¿por qué es un error de traducción? Yo le explico. Si yo le dijera a usted el borde de un manto, y déjenme se lo ejemplifico con una sábana de alía, el borde pudiera ser cualquier esquina de esto. Y si usted lo ve de esa forma, ese borde es bastante grande, porque es el borde de un manto. Y cuando hablamos del borde del manto, pudiéramos decir, no, pero es que agarrar por lo menos una esquinita de la sábana sería muy, muy sencillo. Pues yo le explico por qué es un error de traducción. Aquí no estaba hablando de un manto, no estaba hablando del vestido que tenía Jesús, no estaba hablando de su ropa, sino que estaba hablando de un hilito del talit de Jesús. La palabra que va ahí en el hebreo es tisiyab. Y lo que es el tisiyab, no sé cuántos ustedes han visto esos judíos ortodoxos que tienen unos colgantes al lado y lado. Esto es una señal del pacto que hablaba en el libro de Números de Dios con la humanidad. Lo que el texto original es que esta mujer decía, si tan solo tocare una bolita del colgante de Jesús, yo sería sana. Si tan solo tocare, aunque sea un hilito del colgante que él tiene, yo sería sano. ¿Y cuál es el problema de esto? Que estos hilitos son sumamente pequeños y es sumamente difícil de tú tocarlo en medio de una gran multitud. Todavía peor, es sumamente difícil entender cuál hilito era, porque déjame te digo, había un montón de judíos juntos y había muchos hilitos. ¿Cómo sé yo cuál hilito es que tengo que tocar? Porque si tan solo tocare una bolita del tisiyab del maestro. Entonces, cuando nos los ponen como si tan solo tocara el borde de su manto, dentro de la dificultad que eso engloba, es fácil, porque es si tan solo tocare un poco de esa tela. Pero cuando nos lo implica, si tan solo tocare una bolita de esa guindaleza que de por sí tiene 2 centímetros de ancho, una bolita pudiera ser sano. Y cuando lo ponemos en esta perspectiva, imagínese el nivel de conocimiento que esta mujer ya tenía en ese momento de reconocer el absolutismo de Jesús, que decía, el dinero que he invertido no importa, la vergüenza que he pasado no importa, el problema que he pasado no importa, pero si tan solo tocara una bolita, el problema que nadie ha podido resolver, lo resolvería. Y es en el espejo que nos tenemos que ver nosotros, porque tenemos la oportunidad también de tocar una sola bolita. Y es lo último que está en nuestra lista de prioridades.
Y queremos mantenernos de una forma ávida y constante y diciendo a boca llena, y yo sigo a Cristo, y yo creo en Dios, y yo hago todo esto. Pero en nuestra lista de prioridades Él está de último. Yo me imagino que Él solamente tiene que estar mirándonos diciendo, yo soy absoluto y no recurres a mí. Y nos pasan años y nuestro flujo sigue incrementándose, y nos pasan meses y nuestros problemas siguen acumulándose, y nos pasan más años y no vemos una solución alguna, y queremos humanamente echar todo para poder solucionarlo. Le echamos tiempo al problema, le echamos dinero al problema, le echamos recursos al problema, le echamos ayuda humana al problema, y el maestro simplemente diciéndonos, si tan solo tocares una bolita de mi talita. Y es la importancia en esta mañana, y es la importancia de ponerle nombre al flujo que tenemos hoy, porque la única forma que podemos parar el flujo es reconociendo la situación en la que nos encontramos y reconociendo quién tiene la situación. Y es lo que esta mujer nos daba el ejemplo. La mujer decía, yo reconozco que tengo 12 años luchando con esto, pero también reconozco que ese que está ahí es el que me puede dar la solución. Ese es el que está ahí, el que puede parar mi flujo. Ese que se encuentra ahí tiene el poder para detener lo que nadie ha podido hacer. Cuando nos encontramos en esa plataforma de reconocimiento, podemos conquistar esto que tanto a nosotros nos hace la guerra. ¿Sabe cuál es el problema nosotros como creyentes? Que en muchas ocasiones nosotros fallamos más por no hablar de la falla. Nos encontramos reincidentes en situaciones o en pecados porque nos han hecho o nos han enseñado una idea loca y falsa que nosotros no tenemos que pecar. Nos han enseñado una idea falsa que el creyente es perfecto y es sano. Déjame te digo algo. El hecho de tú pecar le das el título de absoluto a Dios. Tu pecado le da el título de absoluto al Señor. Y te lo voy a mostrar por la Biblia en un momento. Entonces, cuando nos enfocamos tanto en ser tan perfectos, en no tener ninguna falla, en mantenernos rectos, yo te pregunto, entonces, ¿para qué necesitas un redentor? Y nos enfocamos más en mantener una santidad falsa y de postura que en ser sincero y decir, tengo 12 años con este flujo, pero si te tocara. Tengo 12 años con este flujo, pero si me perdonaras. Y cuando podemos romper esa barrera y decir, Señor, aquí están mis faltas, aquí están mis problemas, aquí están mis fallas, por favor detén este flujo. Solamente allí el maestro puede entrar y cometer su obra. Y mientras huimos de esto, nos vamos a ver en este mismo espejo de ese tiempo que vamos a invertir en cosas vanas. Ahora, la situación no es tan bonita como se ve. Usted me puede decir, ¿cómo bonita? Sí, porque es que hasta ahora es bonito, hermano. En la antigüedad, las regiones tenían de 1 a 3 doctores por región. 1 a 3 doctores por región. Ahora, ¿qué es una región? Es un poquito difícil si lo vemos del mapa, ¿verdad? Del Medio Oriente de la antigüedad. Pero vamos a ponerlo de lo que sería una región al día de hoy. Si hablamos, por ejemplo, del sur de Estados Unidos como una región, yo le explico. Sería Florida, Luisiana, Alabama, Mississippi y Texas. Y usted me pudiera decir, no, pero eso suena fácil. Claro, decirlo son menos de 10 segundos. Pero en Texas, si usted manejaría de Houston al Paso, son 14 horas manejando. Ahora le cuento, la mujer del flujo de sangre no tenía un Mercedes-Benz C300. Esa mujer tenía un vehículo muy semejante al de Daniel. Ella tenía un BM, el de Daniel es un BMW, el de ella es un BM doble pies. Ahora imagínese que esta mujer fue a los 3 doctores que se encontraban en Bowman, que está a 1 hora y algo de Houston, manejando. No cualquier gente manejando yo a 80 y pico. Imagínese que esta mujer fue a este médico y no hubo solución, y que el próximo médico que le tocara ver sería en otra región y este estuviera en El Paso. Esta mujer tenía que caminar todas esas horas donde este próximo médico, y usted todavía me pudiera decir, no, pero es que hay gente que camina, eso no es nada. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, pero pongámosle el factor problema a la situación. Recuérdese que estamos hablando de la misma mujer que tiene que caminar sin que se descubra que está botando sangre, de la misma mujer que está
viajando sola, o sea que la pueden o tildar de prostituta, o tildar de ladrona, o tildar de que está huyendo de su marido, y cualquiera de las anteriores conlleva una sola cosa, y es muerte de piedra. Estamos hablando de la misma mujer que por la situación que tiene que buscar constantemente dónde poder limpiarse. ¿Y qué pasa si en estas 12 horas no tenemos ni siquiera un rito? Y cuando tenga que encontrar dónde limpiarse, no puede limpiar con las demás mujeres que tienen esposos, que tienen hijos, que tienen familia, porque adivine qué, ella no tenía. Y dentro de toda esta situación, esta mujer solamente, y yo se lo parafraseo, mi hermano, pero yo sé que esta mujer solamente, o es más, lo diría yo, si yo hubiese estado en esa situación, solamente me hubiese pasado algo por la mente, si tan solo conociera ese Dios absoluto. Si tan solo tuviera un encuentro con ese de quien tanto habla. Y ahora te me pudiera preguntar, pero pastor, usted que defiende tanto la palabra, ¿cómo usted está diciendo esa herejía de decir lo que esta mujer pensaba? También te lo respondo muy fácil. Cuando buscamos a Dios como nuestra última solución, lo estamos buscando por una sola cosa, porque es absoluto, porque lo estamos buscando como la solución, y la solución se busca siendo absoluta porque es lo único que queda. Y eso es lo que define la palabra absoluto. Y al momento que esta mujer gasta todo este tiempo, gasta todos estos recursos y busca a Dios o busca a Jesús como última solución, lo está buscando en la plataforma de absoluto porque era lo último que quedaba. Y luego del verso 28, cuando dice, si tan solo tocare su manto, aquí hay algo, y es que no podemos reconocer sin accionar. Esta mujer ya había pasado las primeras fases, reconocía su estado, reconocía cómo tenía la solución, pero ahora está el momento difícil, el accionar. Ahora está lo que más nos cuesta, el movernos, el hacerlo, el creer. Y por eso vemos muchas personas en diferentes circunstancias de la vida que tienen planes gigantes, que tienen deseos gigantes, que tienen intenciones inmensas, pero pasa algo, no accionan. Vemos personas que se encuentran en situaciones que usted pudiera decir, wow, pero qué posición tan privilegiada, ojalá yo poder estar ahí, si yo estuviera ahí lo hiciera, si usted estuviera ahí tampoco lo hiciera, porque lo que más difícil nos cuesta hacer es accionar. Lo que más difícil se nos dificulta o se nos torna una situación es poder movernos a salir o cambiar esa situación. Es lo más difícil. Ayer hablaba con mi papá y mi papá me comentaba de un proyecto que está haciendo. Y yo decía dentro de mí, no se lo decía a él, porque si lo decía a él se iba a inflar aún más de lo que está. Pero yo decía dentro de mí, wow, qué resiliencia tan grande tiene este hombre, que a sus 50 y pico de años, con su trabajo normal, una vida eclesiástica, su familia, su esposa, ¿verdad? Y mis hermanos, está encontrando a un tiempo de emprender otra cosa. Yo decía, solamente con 24 horas al día. Y esta mañana mientras oraba y leía nuevamente el sermón y oraba y le hacía tantas preguntas a Dios, me llegó ese momento en esa conversación, porque de verdad que me impactó bastante. Y sentía tan palpable como el Señor hablaba a mi corazón, y el Señor me ministraba del poder que hay en el accionar. Y lo que yo meditaba era que así como Él, tienen que haber cientos o miles de personas más con ideas a lo mejor muchísimo mejores, pero solamente lo está diferenciando una sola cosa: la acción. Yo sé que mucha gente pudiera decir, pero es que esta historia es hasta un poquito irreal, porque el mismo texto más abajo lo dice, cuando le cuestionan a Jesús y le dicen, pero maestro, si hay una multitud, le parafraseo, si esto está lleno de gente, ¿cómo me vas a decir que alguien te está tocando? Y ese es el poder de la acción. Es cuando una persona decide moverse y hacer, es imposible que nadie vea lo que está pasando, porque está intentando hacer un cambio en donde todo el mundo simplemente se quiere quedar estático. Y usted lo puede analizar en la vida en lo que usted quiera, en el ámbito que usted quiera. Pastores con iglesias muy grandes, un grupo de evangelismo que no se cansa. Empresarios muy exitosos, un grupo ejecutivo que no se cansa. Personas millonarias, un
un grupo de vendedores que no deja de vender, personas con un físico muy bonito, un grupo de personas que no sale del gimnasio y que come muy saludable. Y cuando usted busca todas las otras, todos los antónimos a esto, usted se encuentra a lo mejor en diferentes espejos. Personas con cuerpo no tan bonito que comen comida chatarra y no se cuidan. Personas pobres que no tienen la disciplina y la inteligencia de salir de lo que tienen que hacer. Personas que no tienen fruto cuando están en la iglesia. Personas que no se dedican para nada a hacer nada con Dios. Personas que se llaman cristianos, no leen la Biblia, no buscan a Dios, no oran, no hacen nada. Y aún así esperan tener los resultados de las personas que tanto admiran. Y es lo que separa en muchas ocasiones a un admirador de una estrella. El admirador admira la persona o lo que esta persona ha hecho, pero verdaderamente lo que admira es el sacrificio y el trayecto que hubo de esta persona ser a una persona normal, ahora volverse ante los ojos humanos una estrella. Y es lo que sucedía en este momento. Aquí estamos hablando de probablemente cientos de personas, y una persona dijo: si yo lo tocara. Probablemente aquellos que estuvieron hasta codo a codo con Jesús o hombro a hombro no le dieron importancia, lo veían como una persona más. Pero había una persona que dijo: si yo por lo menos me pudiera acercar a ese hilito. Y probablemente la persona que estaba tocando su hombro, este hombre de nuevo va a predicar. Pero había una persona que decía: pero es que si yo por lo menos lo tocara. Y es lo que nos define a nosotros, es ese accionar. Cuando usted y yo decidimos accionar, hay un respaldo infalible de parte de Dios. Pero cuando usted y yo decidimos quedarnos estáticos, vamos a tener también ese respaldo infalible de que nada va a pasar. Y sigue diciendo en el verso 29: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, yo no sé cuántos pueden recordar la prédica que dio hace unas semanas el pastor, que se titulaba Dios hoy es mi presencia. Y cuando yo leí esta parte del texto me acordaba de esta prédica, porque aquí se ejemplificó lo que el pastor enseñaba esa mañana. Y es que Jesús ese día sintió la presencia de la mujer del flujo de sangre. En medio de la multitud, Jesús dijo: hay una presencia de alguien que es diferente a las demás. Hay alguien que es diferente a los que simplemente me tocan, sino que hay alguien que quiere tocarme y obtener algo de mí. Y es lo que sucede cuando accionamos. Es imposible que accionemos de una forma positiva, no intentando sacar algo para Dios que dé fruto o provecho para otras cosas. Si nuestro enfoque simplemente es que este flujo se detenga y no hay un plan B detrás de que el flujo se detenga, Dios simplemente va a sentir lo mismo que sentía. La multitud me agolpa, pero no hay nadie que quiera sacar algo de mí. Pero cuando hay un plan, tiene que decir: la multitud me agolpa, pero es que alguien jaló mi talit. La multitud me agolpa, pero alguien quiere hacer más. La multitud me agolpa, pero alguien quiere caminar de una forma diferente. Y es lo que lleva siempre un plan bien construido ante los pies del maestro. Cuando esto sucede, piénselo usted, mis hermanos, estamos hablando de un hilito. A todo esto el hilo no siquiera estaba en la ropa. Jesús llevaba un talit porque Jesús era conocido, o se entendía que era un maestro, un rabino. Entonces el sillop que él llevaba iba en su talit. Por ende el talit iba en la parte trasera del hombro, que si a usted le jalan algo así, usted ni lo siente. Le doy un ejemplo: yo tengo la corbata en el cuello y eso no lo pude sentir en mi cuello, esto no lo sigo sintiendo en mi cuello. ¿Cómo este hombre pudo sentir que alguien jaló un hilito? El poder de la intención, la acción, la fe que se encontraba de reconocer el absolutismo de ese hombre que estaba ahí, la fe que se encontraba, el absolutismo de ese hombre que podía ser la única solución a lo que por 12 años no había podido suceder. Y cuando Jesús se encuentra en esta situación, hay algo muy interesante, y es lo que inicia diciendo el verso 30. Dice que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder
que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos obviamente le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver, quién había hecho esto. ¿Qué sucede? Aquí entra lo interesante y lo que engloba el conglomerado de la palabra absoluto. Y es que en lo absoluto, como hablábamos al principio, no hay espacio para la parcialidad. En el verso 33 dice que entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y hacemos una pausa en esa coma y usted me puede decir: ¿por qué hay miedo? ¿Por qué temblaba? Entonces vamos a verlo desde dos perspectivas. Veámoslo primero en la perspectiva que se encontraba ella. Si esta mujer era vista tocando a un hombre en situación de inmundicia, corría el riesgo hasta de morir. En el mejor de los casos, simplemente el hombre que ella tocara tenía que retirarse por 7 días, y ellas también, pero había una vergüenza pública en la ciudad. Usted me puede decir: pero es que esto no es motivo para yo temer. No es motivo para usted temer hoy en el 2025, pero hace muchos años atrás esto era motivo de usted temer, porque su vida corría peligro. Pero ahora yo le voy a dar la parte B del temor que ella tenía. La parte B del temor que ella tenía es que aun cuando Jesús hace un cambio en nuestras vidas, nos sentimos indignos de ese cambio. Por años nos han enseñado tantas malas cosas, y entre ellas nos han enseñado que nosotros tenemos el poder en nuestras manos de jugar con la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, fácil. Que si yo muevo esto, Dios se enoja. Que si no lo muevo, Dios no se enoja. Que si lo dejo, Dios se queda feliz. Entonces, ¿a usted quién le dijo que usted tiene el poder de cambiar el absolutismo de un Dios tan soberano? Y esta mujer temblaba y decía: Dios mío, ¿qué va a pasar? Y lo que relata la misma Biblia es que ella sabía lo que había hecho. Usted pregúntese como me pregunté yo: pero es que si tan solo tocó el hilito, ¿qué gran problema hay con el hilito? Y esa situación en la que muchas veces usted y yo nos encontramos, en el que Dios hace algo con nuestras vidas y decimos: pero es que ¿cómo Dios va a hacer algo conmigo que soy tan imperfecto? Y es que ¿cómo Dios va a hacer algo conmigo que fallo tanto? ¿Y cómo Dios va a hacer algo conmigo que no sé? Y nos encontramos en las situaciones de muchos hombres de la Biblia. Nos creemos tartamudos como Moisés, nos creemos, imperfectos como David, nos creemos ni siquiera dignos de vivir como Job, y nos enfrentamos al espejo de todos ellos. Nos vemos aún en el espejo de Pablo, nos creemos asesinos sin haber matado ni siquiera una mosca. Y nos han vendido esa falsa historia de que usted y yo tenemos ese gran poder de hacer que el Señor tenga sombra de variación, cuando se supone que Él no tiene. E incluso pisoteamos nuestra propia palabra en aquel momento que levantamos la mano y aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Nos vamos para atrás en nuestra propia palabra porque pisoteamos esa palabra. Se supone que somos salvos y decidimos caminar firme y rectamente ante Dios. El Señor se supone que en su omnipresencia y su omnisciencia sabe lo otro que va a suceder y lo que se supone que debería de pasar. Y aún así, al primer slice que usted tiene, usted dice: no, es que no puedo hacer eso para Dios porque soy imperfecto. Y si tú fueras perfecto, ¿quién fueras el absoluto? Tú. Y si no fallaras, entonces ¿quién fuera Dios? Tú. Y nos creemos de una forma, en mi opinión, tan irreverente, que somos dioses. De verdad que no lo creemos más literal de lo que lo dice en Salmo. De verdad que nos creemos que deberían de haber varias diestras. Deberían de estar Jesús, usted, yo y los demás. Y somos tan mínimos y tan imperfectos, pero a la vez somos tan importantes para Él, que aún Él tomándose el tiempo de abrir pasos, de implantar camino, de limpiar las cosas para nosotros, al más mínimo detalle, nuestra acción nunca es: déjame ir donde Él que va a detener mi flujo, sino que nuestra acción es: déjame separarme de Él, aún Él teniendo la única solución para mi vida.
Y por eso tenemos que seguir leyendo la Biblia, prácticamente idolatrando las personas que leemos, porque las seguimos poniendo en esos niveles superiores. ¿Y sabes por qué? Porque seguimos leyendo de personas que no le importaban su situación e iban donde el maestro. Seguimos leyendo de personas que no le importaban lo que habían hecho e iban donde el maestro. Seguimos leyendo de personas que no le importaban lo que hacían y querían seguir pidiendo perdón. Y entonces seguimos viéndonos nosotros en el espejo y seguimos viendo personas arrogantes, personas orgullosas y personas que no se quieren humillar ante Dios, porque creemos en muchas ocasiones que no lo sabemos todo. Y mientras eso siga así, siempre vamos a seguir idolatrando a otras personas que hacen en Dios lo que supone que deberíamos de hacer usted y yo, y nunca vamos a llegar a nosotros ser esas personas, porque nunca nos vamos a tomar por lo menos los 10 o 20 segundos de simplemente arrodillarnos y decir: Señor, perdóname porque te he fallado. Y continúa diciendo luego de la coma que cuando ella vio lo que había hecho, se postra delante de él y le dice toda la verdad. Y ahí está el momento de confesión que tiene que tener un cristiano. Por eso le decía al principio que la palabra absoluta engloba el ciclo de un cristiano para con nosotros. ¿Por qué? Porque este momento es el momento de la confesión. Este momento es el momento de la verdad. Este es el momento en donde ella se tiene que enfrentar a lo que había hecho. Y lo que dice en la Reina Valera es que ella le dijo a él toda la verdad. Es en el verso 33, en la parte B. Y cuando esto sucede, váyase un momento a lo que fue ese diálogo entre ella y Jesús. Imagínese una mujer que se supone que debió de ser apedreada, prácticamente confesando a lo que la multitud hubiese reconocido como un crimen. Imagínese esta mujer diciéndole a Dios prácticamente: Jesús, ¿sabes qué? Yo te toqué, yo soy inmunda, yo le puse la mano a tu talit, yo toqué. Imagínese si la multitud le golpeaba, cuántas personas esta mujer no tuvo que pasarle por el lado tocándole para tocarlo a él y decirle: yo toqué a 8, a 10, a 15, a 20 personas, ahora todas esas personas también son inmundas. Pasé de que fuera nada más una sola persona, probablemente ahora luego de decirte esto vas a tener que matarme, sin saber que la única respuesta iba a decir: mujer, tranquila, que tu fe te ha salvado. Mujer, tranquila, que lo que has hecho te ha garantizado lo que tanto buscaste. Mujer, tranquila, que esa actitud que has tenido es lo que yo esperaba que estos cientos de personas no pudieron hacer. ¿Y por qué ese es el momento de vergüenza? Porque es el momento que tampoco nosotros queremos enfrentarnos a Dios. Preferimos fallar y alejarnos. Preferimos fallar y no ir ante Dios. Y pisoteamos su sangre, y pisoteamos el sacrificio de la cruz. Y somos los más hipócritas cuando luego queremos venir y decir: Cristo, yo te amo. Y queremos cantar con manos levantadas, y queremos llorar, y queremos hacer tantas cosas para Dios. Pero lo que no queremos hacer es enfrentarnos a cuando el maestro está parado mirando en la multitud diciendo: ¿quién me ha tocado? Y levantar nuestras manos y decir: ¿sabe qué? En mi estado de inmundicia te toqué. En mi estado de no ser digno te toqué. En mi estado de que no me respondía te toqué. Pero te toqué porque reconocía que solamente tú eras el absoluto que ibas a poder cambiar mi situación, que solamente tú ibas a poder darle vida a mi muerte. Y hay tanto poder cuando podemos reconocer esto, porque con tan solo unas simples palabras cambian lo que debería de ser una sentencia a muerte a una sentencia a vida. Fuera muy sencillo que cualquier hombre, porque es lo que no entendemos, cualquier persona que fue tocado por ella podía levantar la mano y decir: me tocó una inmunda, es hora de apedrearla. Me tocó una inmunda, es hora de hacerle justicia. Me tocó una persona que no me debía de tocar, es hora que hagamos lo que la ley dice. Y esto no pasó, sino que esta mujer solamente tuvo el encuentro con el único que dijo: aquí nadie te va a tocar, aquí nadie te va a matar, aquí nadie va a hacer nada, porque la actitud que has tenido es lo único que te va a garantizar vida. Y nos vemos en ese espejo en el que esperamos que un montón de gente haga tantas cosas con nosotros, y tenemos miedo de la crítica, y tenemos miedo del qué dirán, y tenemos miedo de lo que hizo una persona de al lado que probablemente no le importa lo que estás pasando. Si te atrasas en tu renta no te la va a pagar.
Si te quitan tu carro no te lo va a pagar. Si te falta comida no te la va a dar. Y el único que debería de importarnos, el Redentor, el Suplidor, el que viene a nuestro rescate, es la única opinión que pisoteamos. Es la única opinión que no queremos buscar. Es la única opinión que no queremos decir: Señor, aquí estoy, te toqué, pero sálvame. Y siempre nos han predicado esta historia simplemente enfocándose en Jesús. Y yo te pido que te salgas de esa imagen tan falsa. Siempre nos han presentado la historia que Jesús estaba en el piano, que la mujer estaba aquí y que había un desierto. El texto lo dice, habían cientos de personas. Cualquiera pudo haber levantado su dedo y decir: esta mujer me tocó, es hora de hacerle justicia. Pero sabes que esta mujer sabía que aunque le tocaba hacer justicia, el maestro estaba presente. Y cuando el maestro está presente, nada te puede tocar, nada te puede pasar, porque el maestro estaba presente. Y cuando esto sucede, imagínese el gran miedo que tenía que haber estado pasando por la mente de esta mujer. Y lo que dice la Biblia en la versión de Reina Valera lo dice textualmente: temiendo y temblando. Temblaba del temor. Imagínese lo que se enfrentaba. Y aún así tuvo mayor coraje de reconocer esto ante el maestro. Y es la pregunta que yo tengo para ustedes en esta mañana: ¿cuántos de nosotros podemos reconocer ese estado ante Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer esa situación de decir: yo ya no quiero que este flujo de dudas, este flujo de deudas, este flujo de enfermedad, este flujo de incertidumbre, de intranquilidad, de problemas, de tristezas, de sentimientos, este flujo del nombre que usted le quiera poner? Pero ¿cuándo usted va a decir: yo quiero que este flujo ya pare? Porque si algo nos enseña la historia, más que del absolutismo de Jesús, es que es de la importancia de nuestra acción. Es de la importancia que hay en cuando usted levanta su mano y dice: yo te toqué por en medio de las circunstancias, porque yo sé que tú tienes la solución a mi escasez, porque yo sé que tú tienes la solución a mi problema, porque yo sé que tú tienes la solución o la respuesta a mis tantas oraciones. Pero tiene que haber una mano levantada. Yo sé que el Señor necesita hoy personas, cristianos, que se atrevan a darle duro a una mesa y decir: yo no quiero seguir haciendo oraciones a las paredes. Estamos muy acostumbrados a tener oraciones sin respuestas. Y yo no sé si a mí me mal enseñaron o me bien enseñaron, pero yo tengo un problema de hace muchos años: es que yo no ando repitiendo oraciones. Porque queremos decir con una parte de nosotros que Dios es omnisciente, pero con otra parte queremos orar 100 veces por lo mismo. Queremos decir con una parte de nosotros que somos obedientes ante Dios, pero en la otra parte queremos hacer 100 días de ayuno por lo mismo. Déjame te digo, lo único que vas a hacer es causarte una gastritis y rebajar unas cuantas libras. Queremos hacer ayuno sin obediencia, queremos hacer sacrificio sin obediencia, queremos prosperidad sin sacrificio, y queremos siempre el resultado final sin antes pasar el trayecto. Tengo un cliente que es un doctor y yo me río porque en una ocasión teníamos una conversación muy dura. Y yo le decía: si pudieras achacarle o asignarle una situación a por qué has sido tú tan prosperado financieramente, ¿cuál sería? Este hombre no es cristiano y es cirujano plástico, y me dijo: sencillo, a que la persona hoy todo lo quieren rápido. Dice que van muchas mujeres y aún hombres a su consultorio: quiero que me hagas una lipo. Y el hombre le dice: ok, tienes que ir a rebajar 20 libras, 30 libras, 40 libras. Y le dicen: ok, ¿me puedes poner una inyección para que rebaje? No, pero ve al gimnasio, come mejor. Y la respuesta siempre es: ¿pero para qué? Te voy a pagar para que me cortes. Y así mismo queremos todo con Dios. No queremos hacer ningún tipo de trayecto simplemente por decir: es que Dios es todopoderoso y lo va a hacer. Y estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Y luego esto crea dudas en nuestro caminar con Dios, crea dudas en lo que tenemos que hacer con el Señor. Ya ni siquiera podemos hablar de un Dios todopoderoso, porque adivine que ni siquiera creemos que es un Dios todopoderoso. Y no es porque Él no sea todopoderoso, es porque nosotros no estamos haciendo los pasos correctos para que nuestro poco accionar tenga algún resultado. Queremos hacer lo mínimo esperando el máximo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Mediocridad. Y mientras esto pase, nunca vamos a tener un encuentro sincero y un encuentro que dé los frutos que estamos esperando, porque no estamos haciendo lo que Él está esperando.
Iglesia, póngase de pie. Termina diciendo el verso 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos, iglesia, mientras suena esta última adoración, el altar está abierto. Si usted quiere pasar al altar, ponerse a cuentas con Dios, este es el momento preciso e indicado. Si usted quiere ponerse a una